Hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy les voy a mostrar un termistor. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un termistor? Pues es un dispositivo de dos terminales que viene en diversas presentaciones. Por decir, aquí tenemos una presentación y les voy a mostrar otra presentación muy similar a la de los capacitores cerámicos, ¿no? Parecido a este, es como este, ¿sí? El símbolo del termistor, pues es básicamente una resistencia, ¿sí? En un, en un circulito, ¿sí? Es una resistencia variable con respecto a la temperatura. Entonces, este termistor, pues vamos a extraerlo, no sin antes, no sin antes verificar este otro. Este fue extraído de un home theater, ¿sí? Precisamente para detectar aumentos de temperatura que indirectamente pues son aumentos de corriente, son directamente proporcionales la corriente y la temperatura, y por lo tanto este sensor pues nos va a avisar en, en algunos casos si la temperatura está por arriba del estándar, precisamente esto es para proteger los dispositivos semiconductores como circuitos integrados, etcétera. Entonces, por lo tanto, es un dispositivo de protección. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia que nos muestra este termistor, es una resistencia variable, la cual puede ser eh, con coeficiente positivo de temperatura o con coeficiente negativo de temperatura. El primero es PTC y el último es NTC. Vamos a verificar acercando el cautín, pues si existe una disminución o un aumento de la resistencia con respecto a la temperatura. El cautín, pues, irradia calor y también podemos hacer la variación con el contacto. Como vemos, la resistencia disminuye con respecto al aumento de temperatura. Por lo tanto, es un dispositivo termistor NTC, porque disminuye su resistencia, como ya habíamos dicho, al aumentar la temperatura. El hecho de disminuir la resistencia en un circuito electrónico, pues al disminuir la resistencia podemos estar disminuyendo la alimentación o la polarización en algún semiconductor o en algún transistor. Entonces, por lo tanto, al aumentar la temperatura, pues puedo inhabilitar alguna sección de algún equipo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, eso va a producir que se apague el equipo, ¿sí? Que ya no le llegue la suficiente polarización y por lo tanto ese equipo se apague y se interrumpa su funcionamiento. Entonces, por lo tanto, en la mayoría de los casos, estos sensores de temperatura, pues van a ser, o se van a ocupar precisamente como dispositivos de protección. Bueno, vamos a extraer el termistor que tenemos en esta tarjeta, ¿sí? Que está aquí. Aquí. A ver, vamos a ver si se alcanza a enfocar. Este de aquí es un termistor, entonces vamos a voltear la placa y vamos a aprovechar nuestro cautín precisamente para extraerlo. La misma técnica de siempre es para extraer es precisamente colocar soldadura nueva en los puntos donde vamos pues a extraer el dispositivo, ¿sí? Y con la ayuda precisamente del extractor de soldadura, de nuestro extractor de soldadura,
pues vamos a realizar lo conducente. Ahí está. Cargamos y ya que está cargado, tenemos la soldadura. Calentamos. Y pues vamos a proceder a extraer el componente. Y aquí está. Retiramos la placa. Y este componente, yo les recomiendo que utilicemos caimanes, precisamente para realizar una medición un poquito más precisa. En este caso, este dispositivo, pues me da una resistencia muy baja, ¿verdad? Muy baja la resistencia. Vamos a aumentar la temperatura y aquí nos damos cuenta que la resistencia disminuye aún más, ¿sí? Ok, entonces es un dispositivo igual, NTC, coeficiente negativo de temperatura, ¿sí? A medida que la temperatura va aumentando, disminuye su resistencia. Ahí está. Y en este caso, pues tenemos pues, un rango de temperaturas mucho menor, ¿verdad? Estamos partiendo aquí de 20 ohms y baja hasta 14, entonces es como que más brusco, como que menos preciso este tipo de termistor, más burdo que este otro, ¿verdad? Obviamente, pues esto lo encontramos en un equipo de los 90s, de mediados de los 90s, y ya en un equipo del año 2008, 2009. Entonces, son termistores similares, pero unos trabajan en el orden de los kiloohms y otros trabajan en el orden de los ohms. Espero que esta información haya sido útil, ¿sí? Recuerden que los termistores existen PTC, coeficiente positivo de temperatura, y NTC, coeficiente negativo de temperatura. El último, pues como ya vimos, estos dos son NTC porque al aumentar la temperatura disminuyen su resistencia. Espero, pues ahora sí que sea de utilidad, como les decía, esta información. Y pues suscríbanse al canal, den like y pues nos vemos en el próximo video.